Se elevan a 10 los casos confirmados de coronavirus en Ecuador. Raúl Ledesma renuncia al Ministerio de Ambiente y fusionan dicha cartera con Secretaría del Agua. En Quito se realizó el lanzamiento del Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer. Los medios legislativos presentan TVN Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 4 de marzo de 2020, amigos, saludos y bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias, que como cada tarde llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Alerta, coronavirus. En Ecuador ya ascienden a 10 los casos confirmados de coronavirus. Así lo dio a conocer el Ministerio de Salud, que además informó sobre la ampliación del cerco epidemiológico de personas cercanas a pacientes contagiados. Asimismo, las embajadas de Ecuador en otros países han tomado acciones para prevenir a los compatriotas migrantes. Mediante comunicado oficial, el Ministerio de Salud confirmó 3 nuevos casos de coronavirus en Ecuador. Los mismos corresponden a los familiares y personas del núcleo cercano de la primera paciente infectada que llegó a Guayaquil desde España. Con ello suman 10 los casos confirmados en nuestro país, el mismo que registra el mayor número en América Latina. Las personas confirmadas con coronavirus se encuentran en las provincias de Los Ríos y Guayas. Además, el cerco epidemiológico se amplió a 121 personas nuevas pertenecientes al círculo cercano del 7º caso, que fue confirmado el pasado 2 de marzo. Mientras que la paciente del primer caso confirmado se mantiene con pronóstico reservado y los otros 6 pacientes detectados hasta el 1 de marzo presentan sintomatología leve y permanecen aislados en sus domicilios. Por otra parte, y en respuesta a la emergencia sanitaria internacional, las embajadas y oficinas consulares del Ecuador en el exterior han tomado acciones. Para ello se mantiene permanente un contacto con las autoridades de salud pública de cada país. Además, se ha distribuido entre la comunidad migrante el protocolo de actuación en caso de requerir atención médica. Las embajadas y consulados hacen seguimiento estricto de las recomendaciones sanitarias y transmiten en idioma español. Asimismo, se instruyó tanto a las embajadas como a consulados que adopten acciones específicas, como la elaboración de un mapa que determine la ubicación de compatriotas a partir de datos oficiales y la activación de una red de comunicación permanente con la comunidad ecuatoriana vía redes sociales. Además, recomiendan evitar la realización de eventos públicos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a nivel internacional se toman medidas para prevenir la propagación del coronavirus. En algunos países de Europa se dispuso el cierre de colegios y además se dio la recomendación de no saludar con beso ni apretones de mano. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en la región de las Américas se han notificado más de 100 casos del COVID-19. El virus ha llegado a países como Brasil, Canadá, México, República Dominicana, Ecuador y recientemente se confirmaron casos en Chile y Argentina. Este virus ha causado la muerte de más de 3.000 personas en todo el mundo. De ahí que los gobiernos de cada país toman medidas para frenar posibles contagios y esparcimiento del mismo. En Europa, los gobiernos de Francia, Alemania e Italia decidieron cerrar los colegios como medida de prevención y frente al aumento de los casos en dichos países. Italia, el tercer país más afectado luego de China y Corea del Sur, ha adoptado una serie de medidas para detener la propagación del virus. Es así que recomienda renunciar al saludo con besos y apretones de manos, jugar partidos de fútbol a puerta cerrada y mucha higiene. Esta medida se aplicará durante un mes en todo el territorio nacional. En China y Australia también se han tomado medidas similares. Para la prevención ya han optado por un choque de codos en vez de besos y apretones de manos. Por otra parte, el gobierno de Irán confirmó la muerte de 15 personas debido al coronavirus. Con ello, el balance de ese país sube a 92.
Mientras que trascendió que en España, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, se trató con éxito a un paciente de 62 años que fue el primer caso registrado con COVID-19. Según los médicos, se habría utilizado uno de los fármacos aplicados a pacientes con SIDA. Así lo confirmó el diario El País de España. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Hasta la fecha se han registrado cerca de 95.000 casos de contagio por coronavirus en más de 78 países a nivel mundial, con un resultado que supera los 3.000 fallecidos. Además de este reporte, hay otros datos por destacar. Uno de ellos es que, según la Organización Mundial de la Salud, hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos a causa del virus. El coronavirus ha causado pánico alrededor del mundo. Algunos medios ya hablan de una pandemia, que según su definición es la transmisión sostenida, eficaz y continua de la enfermedad, de forma simultánea en más de 3 regiones distintas. Quizás ya estemos en esa fase, pero su significado no es sinónimo de letalidad. De hecho, las muertes registradas son mínimas versus los casos que están en tratamiento. Sobre el actuar de los profesionales alrededor del mundo, hay algunos datos positivos para resaltar. El primero es que se sabe de qué se trata. Por ejemplo, los primeros casos de SIDA se describieron en 1981 y se tardó más de 2 años en identificar el virus causante de la enfermedad, mientras que los primeros casos de neumonía severa se notificaron en China el 31 de diciembre de 2019 y para el 7 de enero ya se había identificado que se trataba de coronavirus. En la misma línea, se sabe cómo detectarlo. Desde el 13 de enero está disponible para todo el mundo un ensayo RT-PCR para detectar el virus y esta prueba va mejorando con los días. Si bien en China inició el virus y se reporta el mayor número de casos, desde hace varias semanas ya disminuyen las alertas de contagio. El 81% de los casos son leves, el 14% puede causar neumonía grave y el 5% puede llegar a ser crítica o incluso mortal. De esos casos, solo el 3% ocurren menores de 20 años. Otro aspecto positivo fue para el medio ambiente. El Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio de Estados Unidos calculó que a raíz de la paralización de varias actividades en China, un 25% de emisiones de dióxido de carbono de ese país se redujeron en las últimas 2 semanas. Y lo más importante, la gente se cura. Hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos y la proporción va en aumento. Es importante seguir las recomendaciones de los especialistas, mantenerse informado por los sitios oficiales y guardar la calma. El tratamiento de este virus es una responsabilidad conjunta. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y en diálogo con la emisión estelar de TVL Noticias, el docente e investigador Pablo Araujo recalcó que la tasa de mortalidad del coronavirus es del 2% y que los grupos de riesgo para el contagio son los menores de 5 años y adultos mayores de 65. Asimismo, aclaró que el uso de mascarillas está justificado para profesionales de la salud que tienen contacto directo con casos confirmados, personas en aislamiento y aquellas que presenten afecciones respiratorias. La idea del uso de la mascarilla es para no repartir las microgotas que contienen los virus. Pero el uso de la mascarilla no va a evitar de que te llegue el virus a ti. O sea, si usas la mascarilla sin tener los síntomas, no estás haciendo nada. Entonces, se recomienda el uso para las personas que están en contacto con los casos, ¿sí? A las personas ya contagiadas dentro de los aislamientos que ellos tienen, ¿no es cierto? A los profesionales de la salud que trabajan analizando el virus. Pero al ciudadano normal, al que ve en la calle, nosotros que no tenemos ningún padecimiento, ninguna afección respiratoria, el uso de las mascarillas es completamente no recomendado, o sea, es innecesario. Alerta, coronavirus. Y ahora revisamos otros temas. Mediante decreto ejecutivo 1007, el presidente Lenín Moreno decretó la fusión de la cartera de Ambiente con la Secretaría Nacional del Agua. La entidad pasará a denominarse Ministerio del Ambiente y Agua. Con esta decisión y una vez concluido el proceso de fusión, la Agencia de Regulación y Control del Agua, la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos, el Instituto Nacional de Biodiversidad y el Instituto Nacional
Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI pasarán a ser adscritos al Ministerio del Ambiente y Agua. A través del mismo decreto ejecutivo, el primer mandatario designó a Juan de Howitt como nuevo ministro de Ambiente, en reemplazo de Raúl Ledesma, quien esta mañana presentó su renuncia al cargo. Asimismo, se agradece los servicios de Marco Troya, quien se venía desempeñando como secretario nacional del agua. Y les contamos que el activista Fernando Balda denunció la existencia de audios, mensajes de voz, correos electrónicos y mensajes de texto que, según dijo, evidenciarían el manejo de dinero que mantuvo en los últimos años el expresidente Rafael Correa, y hechos como una supuesta colaboración para alcanzar la fuga de España del exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero. Balda realizó este anuncio en el marco de la presentación de un documental de su autoría denominado La Ruta del Dinero. Lo acompañaron el diputado del partido Vox por Salamanca, España, Víctor González, y el eurodiputado español Herman Tertsch, quienes, a decir de Balda, colaboraron con acciones políticas para evidenciar lo que sucedía en España con el exmandatario y su exsecretario Romero. Balda se habría encontrado en Ecuador con agentes del Servicio Secreto Español para entregar información respecto al caso y alertó a las autoridades de un plan de fuga de Romero, quien fue extraditado el 21 de febrero pasado a Ecuador. Este miércoles se reinstaló la audiencia de juicio por el caso Sobornos 2012-2016 en la Corte Nacional de Justicia, luego que la misma fue suspendida el pasado lunes tras el fallecimiento de la madre del juez ponente dentro de este caso, Iván León. Hasta el momento en la diligencia se recibió la comparecencia del ex vicepresidente Jorge Glass mediante videoconferencia desde el Centro de Rehabilitación Social de La Tacunga. El ex segundo mandatario aseguró en su testimonio, entre otros aspectos, que existe una maquinaria paraestatal que hackea archivos, manipula computadoras para acusar y extorsionar. Asimismo, Glass recriminó al Tribunal de Juicio por no acceder a que se pericie el disco duro en el que dijo estaría la información original de los denominados archivos verdes. Y a continuación, amigos, es momento de recibir a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Minga chihuahua yukuna yukunchi ya mikas nakaichishi kikipa guasiman kichwa shimi pi willa ikunawan chayamukunchi mashibel kisanchi yaji chishi willa ikunawan kaipi kayarinchi. Nuevo casos Ecuador. Kasnakai coronavirus hatun ungui imami yukunchi kay Ecuador yakta imapika astawan kasna ayukunapi rikurikun shinamika y Ministerio de Salud hatun tandanaku itapusha runakuna ima willachirka. Nyami kunan punja kama ima kachunga ayukuna ungushka rikurin. Shinapas nyukunchi kasna kay ungushka ayukuna imaka nyaupa ungushka kasna chaywasipi causa kunamikan nishpami riksichirka pas. Presencia internacional coronavirus shinayati tukui istallakta kuna ima pimi kashnakay hatun ungui rikurishkamanta harkaykuna rimanakuykuna imata ñawpakman apakun. Shinamikay Europa llaktapi tawka llaktakuna imaka kashnakanan punlla kuna ima kashna yachana wasikuna imata wichkashpa wamrakuna wa kashna wawakuna ima ama yachana manchayachun nishpa kaypi kashna yuyaypaktarishkakuna. Renuncia a Raúl Ledesma, Shinayati Kashna Kai Punja Ima Mikai Hatun Ambiente, Yankay Imata Pushak, Raúl Ledesma Runa, Imaka Kashna Kai Yankay Manta Anchurini Nishpa, Yakta Pushakman, Willaita Chayachishka Kan, Shinayati Kai Pimikai, Yukunchi Yakta Tapushak Lenin Moreno Apu, Imaka Kashna Shuguaranga Kanchis, Yupay Imawan Arinishka Kan, Kashna Anchuchishkata, Shinayati Kai Hatun Kunamanta. Kay hatun yankana wasi imaka Ministerio del Ambiente y Agua mishutiringa nishpami kaypi willachishkakuna shinallati kay puncha kuna imapi imashina yankashkamanta yupay chay imatami llaktapushak imaka chayachishka karka. Hasta aquí la interpretación en el quichua.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. 2 propuestas para cambiar la Constitución están en trámite en el país. Una enmienda de iniciativa legislativa y una reforma planteada por la ciudadanía. Las dos, entre otros cambios, tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el siguiente reportaje les contamos el estado de estas iniciativas. Reformas y enmiendas a la Constitución no son términos nuevos en el país, pero sí recientemente escuchados, debido a las propuestas presentadas por parte de la Asamblea Nacional y por el Comité por la Institucionalidad Democrática. En el primero de los casos se trata de una enmienda a la Carta Magna. ¿Pero qué significa esto? El experto constitucionalista Carlos Salomoto lo explica. Procede para casos en los que uno quiera modificar artículos o normas de la Constitución, pero que no modifiquen la estructura fundamental del Estado, los elementos constitutivos del Estado, que no, restrinjan derechos y garantías constitucionales y que tampoco modifiquen el procedimiento de reforma constitucional. Y en cuanto a la reforma, el abogado explica su definición. En temas de reforma tampoco podemos modificar la vía o la normativa sobre reforma constitucional, tampoco podemos restringir derechos y garantías, pero sí podemos modificar los elementos constitutivos del Estado y la estructura fundamental de la Constitución. Eso sí está permitido hacerlo por vía de reforma constitucional. La iniciativa de enmienda presentada por 56 legisladores y calificada positivamente por la Corte Constitucional, entre otros cambios, pretende modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana sobre la designación de autoridades. Con el primer debate del informe en diciembre de 2019, se debe esperar un año para el segundo y definitivo debate, lo aclara Carlos Salomoto. Entonces ahí se hace un primer debate, hay una comisión que lo trabaja, un informe de primer debate, se hace ese primer debate, se espera un año, hay que esperar al menos un año y tramitarlo una vez pasado el año, un segundo debate. Con ese trámite ya aprobado va al registro oficial. Mientras que la propuesta de reformas que busca el comité pretende la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la independencia de la Fiscalía y la bicameralidad de la Asamblea Nacional. Para ello debe cumplir con el 1% de firmas de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, entre otros requisitos. Acá habrá que llegar a la Asamblea, hacer un primer debate y después de 90 días, de esperar al menos 90 días entre el primer y segundo debate, hacer este segundo debate en donde la Asamblea podrá aprobar la reforma constitucional y una vez aprobada, en el plazo de 45 días del Consejo Nacional Electoral, convocar a referéndum. Es así que en enero del próximo año la Asamblea Nacional analizará el informe para segundo debate de las enmiendas. Si alcanza las 2/3 partes del Pleno en la votación, se aprueba y publica en el registro oficial. No necesita el visto bueno u objeción del Ejecutivo. Mientras esto sucede, se tramitará el proyecto de reformas. De hecho, el proceso está en manos actualmente del Consejo Nacional Electoral con la verificación de firmas. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Este miércoles en Quito se realizó el lanzamiento del primer Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. El objetivo es desnaturalizar y evidenciar la violencia política por la que atraviesan las mujeres que deciden asumir un cargo público. A este evento asistieron autoridades de distintas funciones del Estado que apoyaron la iniciativa. Este miércoles se lanzó el primer Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer de la Fundación Haciendo Ecuador. A la cita acudieron autoridades de distintas funciones del Estado para apoyar esta iniciativa y comprometerse a contribuir desde su institución en la erradicación de la violencia. Una de ellas fue el titular de la Asamblea Nacional, con el ingeniero César Litardo. De que erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer debe ser prioridad de una sociedad, en cualquier espacio. Y también el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, quien mencionó la importancia de trabajar sobre la educación de los ciudadanos, para así evitar situaciones como el embarazo en niñas y adolescentes y promover la igualdad de oportunidades. El embarazo en niñas y adolescentes, que lamentablemente en nuestro país es uno de los más altos en el mundo, trabajar mancomunadamente para lograr bajar esos índices.
La encargada de lanzar el observatorio fue Gisela Chalá, vicealcaldesa de Quito. Chalá dijo que entre los objetivos está promover las agendas de las políticas, pero también revelar datos y cifras sobre la violencia para realizar un seguimiento y conocer las razones, por lo tanto, las soluciones. Según un estudio realizado en el 2019, las mujeres inmersas en la política sufrimos de violencia en un 58%, propiciada por los mismos actores políticos, sean nuestros compañeros o no. Un 32% proviene de actores sociales, tales como electores, familiares, dirigentes sociales y un 10% aún por actores estatales. Sobre 5 ejes trabajará el Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer, lo explicó Mónica Vanegas, directora del observatorio. El primero es un monitoreo de la violencia política de género en redes sociales, que le hemos puesto un nombre que nos gusta: ¿cómo llegaron? Historias de mujeres en el poder. El tercer eje tiene que ver con la asesoría política. El cuarto eje hace referencia a lo que es capacitación y el quinto eje es una veeduría a la conformación de listas, más aún con las reformas electorales. Según la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, realizada en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido distintos tipos de violencia. Como esta iniciativa, el municipio de Quito firmó el 2 de diciembre de 2019 un acuerdo para luchar contra la violencia de género en Quito. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional acogió la noche de este martes la presentación del proyecto denominado Palancas de la Fundación Felipe González y la Fundación Cofuturo de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Esta cita contó con el acompañamiento de Felipe González, expresidente del Gobierno de España. Palancas, la revolución de las pequeñas cosas, fue definido como un mecanismo que busca, a través de iniciativas o reformas concretas y sencillas, alcanzar mejoras para la sociedad. Rocío Martínez, directora de la Fundación Felipe González, la catalogó inclusive como un agente antipolarización. Cuando discutimos sobre cosas concretas, la probabilidad de llegar a acuerdos es muchísimo más alta. Y es imprescindible que en nuestras sociedades hoy, que están muy polarizadas lamentablemente alrededor del mundo, encontremos más acuerdos, que entendamos que lo que nos une es más que lo que nos separa y, por tanto, sepamos encontrar los espacios donde estos acuerdos son posibles, y Palancas es uno de esos espacios. Este fue el proyecto presentado la noche de este martes en la sede legislativa. Se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación Felipe González y la Fundación Cofuturo de la Universidad Internacional de La Rioja y que involucra la participación activa de los jóvenes. Así lo concibe Juan Javier Gutiérrez, presidente de la Asociación de Ex Becarios de la Fundación Fidal Asobel. Nosotros tenemos que cambiar este mundo porque podemos revolucionar las pequeñas cosas, donde te encuentres, en el trabajo, en la universidad, inclusive en los colegios. El evento contó con la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, quien enfatizó en la importancia del diálogo y consenso para lograr grandes transformaciones. El titular de la legislatura destacó la trascendencia de esta iniciativa y agregó que normativas como la recientemente aprobada Ley de Emprendimiento podría ser de aporte. Esta ley permite, sobre todo a los jóvenes, tener un marco de apoyo, de desarrollo, de gestión, de financiamiento, de crear una entidad gubernamental que permita hacer el Registro Nacional de Emprendedores para saber cuántos somos, a qué se dedican, cómo apoyamos. Es una herramienta fundamental. También estuvo presente el expresidente del gobierno español, Felipe González, quien compartió su propio concepto de las pequeñas cosas. Es decir, de las cosas concretas que empiezan a analizarse sin prejuicios ideológicos. Es decir, ¿cómo podemos mejorar esto? Este problema concreto. Hagamos un análisis transversal en el que todo el mundo pueda participar. En este marco, González destacó su trayectoria en la conducción del gobierno de España en la década de los 80, en el establecimiento del orden democrático del país europeo. Belkis Sánchez, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se reunió con familiares y pacientes de enfermedades catalogadas como catastróficas y con los abogados representantes de este grupo social. En la reunión, los familiares manifestaron los problemas por los que atraviesan para conseguir sus medicinas.
En la mayoría de los casos, el Ministerio de Salud no cuenta con los medicamentos ni la atención oportuna, tampoco con los especialistas adecuados que traten este tipo de enfermedades, denunciaron. El presidente César Litardo dijo que se compromete a consolidar una reunión con la ministra de Salud para manifestarle la problemática y buscar soluciones, pues recordó que los temas de salud pública no son de competencia de la Asamblea. Para que eso no quede un poco y hacerlo oficialmente, ustedes me pongan una carta a mí, indicándome un poco esta carencia del Ministerio de Salud, y yo con esa carta le pido a la ministra de Salud, no más allá, estimo de unos 15 días, una reunión con ustedes. Y ahí definimos una hoja de ruta a seguir, y aquí en esta misma sala, con la ministra aquí presente, y en ese contexto ya nosotros hemos hecho varias acciones como esta que permiten facilitar estos procesos, y lo que ya hace mi equipo en temas posteriores es hacer un seguimiento a que las cosas se vayan cumpliendo como tal. Entonces, creo que con esas dos acciones un poco podríamos tratar de abarcar los dos temas que yo los entiendo, están claros, o sea, no más que eso es lo que tenemos que hacer, pero ponerme las órdenes en lo que ustedes crean que podamos ayudar. La Asamblea tiene sus competencias claras, pero tampoco nos prohíbe ser facilitadores de temas, y sobre todo esto que me parece que es un tema importante, sensible, muy vital. Explicativo cambios constitución. Mamakamachi mushugachinapag ishki mañaykuna imamika y mamayakta tandanaku iwasi ukumun kayaykumushkakan kaypimi imashina yakashna ayllukuna kay mamakamachi mushugachinapag rikuchishka imata chaskishkakuna shinallatik kay kutin imaka kay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hatun tandanaku imata anchuchinapag mañaykunatami kaypikach mayashka rikichishkakuna nishpami willachirkam. Observatorio Participación Política Mujer. Warmikunata kasna imashina ya llaqtaykunapi pushaykunapi llankakukpi llakichi imata rikunapagmi kasna kay wangurishka kawiñarishka kan kunan kay punlla kunan chichay punlla kay Quito llaqta imapimi kasna kay hatun tandanakuita llankayta kallarichinapi riksichishpa ña kallarishka kunam. Saludo Fundación Enfermedades Raras Shinayatik mana riksishka mana tiyashka unguykuna hatun yakichi unguykuna imata rikunapagmi kasna kay punllakuna imaka shuwanguri imata wiñachishkakuna Shinayatik kay kutinka kasna kay hatun unguykunata rikunapa kay Ministerio de Salud tandanakuywanmi pacta makipurashpa llankaykuna imata kallarishun ninmi shinallatik mamayakta tandanakuyta pushak César Litardo apugimapish kay kutin kanirkami kasna kamachikuna imata rurashpa kaypi rimanakuykunata kallarishun nishpami riksichirka. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Y ponga atención a la siguiente información, porque a quienes se les encuentre en la calle realizando sus necesidades biológicas se les impondrá una multa de $80. En lo que va del mes de marzo han sido 5 las personas sancionadas y que han sido descubiertas mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en todo el distrito metropolitano de Quito. Quizá en algún momento haya visto este panorama en la calle. Postes, paredes, puertas de iglesias convertidos en baños públicos. Sin embargo, en Quito este tipo de comportamientos son considerados como una contravención. En el Código Municipal está previsto como una infracción el escupir, orinar, defecar y botar residuos en el espacio público. Esto está sancionado con el 20% de un salario básico unificado. O sea, si le hacemos el símil con un monto, actualmente son $80. La Agencia Metropolitana de Control es la encargada de realizar la vigilancia y sancionar al infractor. Sin embargo, la multa aplica únicamente si se lo encuentra flagrante. Es por ello que desde el mes de marzo iniciaron un proceso piloto, utilizando las 79 cámaras de seguridad instaladas en todo el distrito metropolitano. Hasta el momento, 5 personas han sido sancionadas.
La empresa Maceo y la empresa de seguridad actualmente ya cuentan con cámaras que hacen reconocimientos faciales en el espacio público para poder identificar al infractor. Está interconectado con el registro civil, ahí se puede identificar el nombre, el número de cédula y también ubicar el domicilio para las notificaciones. En función del debido proceso debemos notificar un acto de inicio, se da una etapa de prueba, la persona puede presentar los descargos de los cuales se cree asistido. Según autoridades, los estudiantes y profesionales del volante son los principales infractores, en su mayoría hombres. También explican que se han detectado varios lugares, sobre todo en el centro histórico, en donde se evidencia con mayor recurrencia este tipo de comportamientos. Qué pena, porque es la mejor cara que podemos ofrecer hacia el mundo como Quito y qué mal que los turistas identifiquen estos problemas. Además, se especificó que en el caso de mendigos y niños pequeños no aplica la sanción, pero se efectúa un acercamiento. El sancionar a un mendigo tiene bastante problemática porque al final tiene que pagar una multa, hay que ubicar un domicilio para las notificaciones también. Por ello, autoridades hacen un llamado a mejorar la educación y las buenas costumbres desde casa, para que este tipo de escenarios se eliminen por completo en la ciudad. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y así despedimos, amigos, esta emisión de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.